Buenas tardes, jóvenes y señoritas, chicos y chicas. Bienvenidos a su clase teórica y de acompañamiento número 3 del estudio de mejoramiento en el curso de Fundamentos del Diseño. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver un tema que estuvimos trabajando en prácticamente casi que en todo un bloque, eh, con varios estudios y lo trabajamos en el proyecto final. Cuando me refiero a este tema, estoy hablando de las técnicas de composición visual, que es una parte fundamental para ustedes como diseñadores, ¿sí? En el cual, pues, se recordarán que nosotros teníamos 36 técnicas, ¿sí? Con las cuales, pues, uno podía ir mezclando o trabajar con una sola o podía mezclar las que uno quisiera, dependiendo qué era lo que quería uno dar a entender con su publicación, con su composición visual, composición gráfica, con su dibujo, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces, dentro de ellas, pues teníamos la primera pareja que era el equilibrio y la inestabilidad. Su nombre, como lo dice, el equilibrio, pues es la técnica pues, que más se usa, ¿sí? Y su importancia, pues se basaba en el funcionamiento de la percepción visual y en la intensa necesidad, ay, espérenme que aquí se me, sí, la intensa necesidad de un equilibrio constante, sí, que manifiesta pues el ser humano, ¿verdad? Y en la inestabilidad pues es la ausencia del equilibrio y da lugar a formulaciones visuales mucho más inquietantes. La otra pareja que teníamos era simetría y asimetría. Cuando hablábamos de simetría, quiere decir que la misma cantidad de elementos tenía tanto de derecha a izquierda como arriba o abajo. Y si hablábamos de asimetría, pues variaba la cantidad de elementos en todo o en toda en todo el dibujo o la composición visual. Luego teníamos la regularidad y irregularidad. Cuando hablábamos de regularidad, pues estábamos hablando de un diseño gráfico o, o se trata de que en el diseño gráfico en favorecer la uniformidad de elementos, ¿sí? Y el desarrollo de un orden preciso. Y en la irregularidad, pues como su nombre lo dice, algo inesperado, sin ajustarse a ningún plan previo, ¿sí? Algo que esté fuera de lo común. Cuando hablábamos en la siguiente pareja de simplicidad y complejidad, cuando hablábamos de simplicidad, pues era utilizar la menor cantidad de elementos posibles, ¿sí? Dentro de nuestro dibujo, o sea, un color de fondo, un dibujo, y si mucho, pues tal vez un logo, un eslogan, o, que tuviera que ver, ¿sí? Y en la complejidad, pues nosotros ya desarrollábamos un dibujo más creativo, con muchas más paletas de colores, que nos diera varias sensaciones o sentimientos a la hora de transmitir, ¿verdad? Eh, también tomar en cuenta que da lugar a un difícil proceso de organización del significado que ustedes querían transmitir. Luego, pues seríamos la unidad y la fragmentación. Cuando hablábamos de unidad, o la técnica de la unidad, pues, aunque no lo crean, son parecidas, ¿sí? Ya que entrañan estrategias de diseños parecidos y en la unidad pues es un conjunto equilibrado de elementos diversos, perceptibles, visualmente es como un todo. Ejemplo, voy a hablar de vehículos, pongo un carro, pongo la marca del vehículo, pongo el nombre del vehículo y estoy hablando todo de lo mismo, ¿sí? Mientras que en la fragmentación es una descomposición de los elementos, ¿sí? En piezas separadas que se relacionan entre sí, pero que se conservan en un carácter individual. Regularmente la fragmentación la utilizamos en la creación de signos gráficos. Cuando realizamos un imagotipo, un isotipo, un isólogo, donde nosotros tenemos que fusionar varios elementos y que después, pues, al separarlos, nos funcionan de la misma manera. ¿Sí? Permítanme un momento.
Bueno, continuemos. Bueno, luego pues teníamos, no sé qué pasó por aquí, la economía y la profusión. Cuando hablamos de economía y profusión es casi similar a que estemos hablando de simplicidad y complejidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la economía estoy usando menos valores, menos elementos visuales, ¿sí? Pero que quieran transmitir un mensaje claro y directo, ¿sí? Eh, y por lo contrario, pues la profusión es más recargada, tiende al detalle ornamental, suele ir asociada con el poder y la riqueza. Regularmente para ese tipo de técnica de composición visual, la utilizamos cuando estamos haciendo afiches o alguna publicidad política, ¿sí? Ya que para eso la podemos utilizar. Eh, luego, pues teníamos la reticencia y exageración. Cuando hablamos también de la reticencia, todas estas pues ya vienen un poquito más de la mano. Estamos hablando de una respuesta máxima del espectador ante elementos mínimos, ¿sí? Eh, ejemplo, dibujar un cartel con una pistola o un cañón de rifle y colocar una eh, pequeño texto, ¿sí? Que tenga que ver con la casa, ¿verdad? Y ya cuando estamos hablando de reticencia, cuando hablamos de exageración puede ser visualmente efectiva, recurre a lo extravagante y va más allá de lo verdadero con el objetivo de amplificar o intensificar algo. Eh, ejemplo, si estamos hablando de, pues, de la casa, para mantenernos en el mismo tema, que todos los eh, animales pues quieran escapar dentro de un vehículo, ¿verdad? O sea, eso está así como que fuera de lo normal, algo exagerado que todos los animales, como en el arca de Noé, se subieran a un vehículo y pudieran escapar de la casa, pues sería así como que algo exagerado que pudiéramos hacer. Eh, luego tenemos la predictibilidad y espontaneidad. Cuando hablamos de algo, cuando hablamos de la predictibilidad como técnica visual, sugiere un orden, un plan convencional que prevé de antemano lo que será el mensaje visual. Ejemplo, voy a hablar de, de una agencia de viajes y va a hablar solo de playas, porque llega el verano. Entonces solo tiene playas en su publicidad porque estamos en verano. O sea, ahí está lo predictible. O sea, verano, playas. O sea, no se puede pensar más allá, sino que lo que realmente pensamos es que una playa puede ser algo bueno para el verano y no nos vemos más allá. Y cuando hablamos de espontaneidad, pues es caracterizar o caracterizarnos por una falta de plan aparente, ¿sí? Eh, y pues es una técnica con gran carga emotiva, ¿sí? Si seguimos pues en la idea o en el plan de, digamos, del verano, ¿por qué no hacer una publicidad de bebidas, sí? O de un circo en la noche con bebidas exóticas para poder tener algo diferente para disfrutar en el verano, ¿verdad? No necesariamente irnos a la playa. Eh, ya para ir terminando, creo yo, sí. No, todavía nos falta un montón. Luego tenemos pues lo que es la actividad y pasividad. Cuando hablamos de actividad, sí, pues es el movimiento que se refleja durante la representación o la sugestión. Ejemplo, con flechas, líneas que puedan simbolizar algún movimiento o alguna dirección que pueda tener esta, ¿sí? Y cuando hablamos de pasividad, pues estamos hablando de algo estático, ¿sí? Con un equilibrio y una sensación de reposo, ¿sí? Les podría decir yo una mariposa descansando en una flor o un koala durmiendo, ¿sí? Algo que me dé ese reposo o esa paz, ¿sí? Luego, pues tenemos la sutileza y la audacia. Cuando hablamos de sutileza, pues dentro de esta técnica de comunicación visual, pues rehuye
o sí, rehúye el propósito evidente o indica una aproximación visual dedicada y debe de utilizarse inteligentemente para conseguir soluciones ingeniosas. ¿Sí? Ejemplo, si a alguien le gustan los libros, puede dibujar un libro abierto con un texto y ahí está lo más útil posible. Y si ya nos vamos a la audacia, ¿sí? Y seguimos hablando de libros, porque alguien que nombre los libros, pues que el libro lo esté abrazando, ¿sí? Eh, para la audacia, pues hay que tener atrevimiento, seguridad y confianza al querer hacer esto, ¿verdad? Sí, como les digo, pues está ese ejemplo de un amante de libros, pues que el libro lo abrace, las hojas del libro lo abracen, lo apapachen, pues que más audaz puede ser que eso, ¿verdad? Pues eso ya dependerá de cada uno. Eh, Luego, pues tenemos la neutralidad y el acento. Cuando hablamos de neutralidad es mantener una misma paleta de colores, ¿sí? Clara, beige, blanco, algo tranquilo, ¿sí? Sin ningún elemento que destaque. De otro ejemplo, puedo dibujar un otoño, ¿sí? Porque todos los árboles se les caen las hojas, ¿sí? Alguna estación donde todo tenga que ver con lo mismo y no haya nada que destaque. Eh, ya cuando hablamos de acento, pues dentro de una publicación, dentro de una composición visual, es algo que pues resalte o perturbe eso. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que ustedes tienen 100 pelotitas blancas ordenadas y de repente hay una amarilla. Eso es acento. Eso amarillo que se va a ver, eso que va a sobresalir, ¿sí? De la atmósfera neutral que había, eso es el acento. Hacer que algo se refleje dentro de eso. Otro ejemplo, estoy promocionando labiales y todos los labiales, pues estoy manejando, ejemplo, una paleta de café o beige, ¿sí? Un color así, y de repente aparece un rojo, ¿verdad? Entonces, ese es el acento. Ese rojo corinto o algo que sobresalga es lo que puede utilizar yo en acento. Luego tenemos la coherencia y la variación. Cuando hablamos de coherencia es mantener un mismo tema dentro de una composición visual, ¿sí? Ejemplo, estoy hablando de un celular, voy a hablar solo de celulares. Puedo hablar de todas sus gamas de celulares, pero estoy hablando de celulares. Ese es el tema. Ejemplo, van a hacer una publicidad para Tigo y van a poner todos los celulares que ofrece Tigo. O sea, no van a meter internet, no van a meter cable, no van a meter televisión, nada por el estilo, solo van a hablar de los celulares que vende Tigo. Ya si nos vamos a la parte de la variación, pues esa era una misma publicación, eh, utilizar varios elementos o varios temas, ¿sí? Eh, para que no domine una sola idea. Ejemplo, normalmente para la variación utilizamos el efecto que nosotros usamos de papel rasgado. Para ejemplo, vuelvo a la parte, digamos, del verano. ¿Dónde podrían ustedes disfrutar el verano? En varias partes, en varias formas, tener varios lugares con el papel rasgado, ¿sí? De la agencia de viajes, o donde varios lugares donde disfrutar una bebida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, luego pues tenemos el realismo y la distorsión. Cuando hablamos de realismo estamos hablando de algo que nosotros eh, podemos tocar, podemos palpar, podemos sentir y estamos hablando dentro de esa publicación. Y en la distorsión de salirnos o de formar todo lo que es real, ¿sí? Y pretende controlar los efectos desviándose de lo regular. Ejemplo, yo quiero viajar, ¿sí? Eh, Voy a viajar en un ganso, en un ave, estoy hablando por el medio, digamos, de la agencia de viajes, ¿sí? Entonces, American Airlines, bueno, entonces, en vez del avión, voy a viajar en un ave. Ahí está algo fuera de lo normal, una distorsión del realismo, ¿sí? Luego, pues, tenemos la profundidad y lo plano. Cuando hablamos de profundidad, siempre estamos hablando de algún paisaje dentro de la publicación, dentro del dibujo, dentro de la composición visual, ya que, pues, se usa la perspectiva para poder darle ese sentido de profundidad a algo plano que es un dibujo.
Y cuando hablamos plano, pues es manejar una paleta de color o un color, ¿sí? Y si mucho dos, uno para el fondo, uno para el dibujo frontal y se acabó. No hay mayor cosa, así de plano. Cuando hablamos de singularidad y yuxtaposición, singularidad, estamos hablando de una cosa, ¿sí? En un tema estamos colocando una cosa. Ejemplo, voy a vender casas, coloco solo la casa de un residencial en un volante. Ya cuando hablamos de yuxtaposición, estoy hablando de diferentes opciones que yo tengo para comprar. Ejemplo, si sigo con la venta de casas, bueno, la agencia que yo contraté me ofrece una principal y varias opciones B, C, D o E, ¿sí? Que ellos manejan. No necesariamente tengo que irme a la opción A, sino que ellos me ofrecen varias opciones dentro de lo que ellos ofrecen. En yuxtaposición es utilizar un tema con diferentes estímulos visuales, diferentes casas en este caso. Y en singularidad, usar una casa para ser concretos con lo que quiero vender. Bueno. Luego, pues tengo la secuencialidad y aleatoriedad. Su nombre lo dice. Secuencialidad es seguir una secuencia para la hora de hacer un dibujo. Ejemplo, eh, dibujo una margarita y se le están cayendo pétalo por pétalo y hago la secuencia. Y aleatoriedad, pues hacer pasos saltados de una publicación. Ejemplo, dibujo un bebé, luego dibujo un niño y luego dibujo un viejito y ahí está. Eso es aleatoriedad. Algo que ya pasó el tiempo y se fue transformando. Luego, pues tenemos la agudeza y difusividad. Cuando hablamos de agudeza, pues está ligada a la claridad de la expresión por medio de bordes bien definidos o uso de contornos precisos, ¿sí? Y luego, pues en las difusividades, cuando tratamos de colocar, es un poco más blanda y no pretende la precisión, y con ella se consigue más ambiente, más sentimiento y más calor. Regularmente se lo usamos en una portada de revista que queramos colocar una imagen y colocar un texto sobre él, que colocamos un texto translúcido o una imagen translúcida para que se pueda ver el texto, pues también es bien utilizado. Y para terminar, pues tenemos la continuidad y episodicidad. Algo similar a la secuencialidad y aleatoriedad, ¿sí? Cuando hablamos de continuidad, pues tu nombre lo dice, algo constante, sin interrupciones también. Podríamos dibujar saber, ¿qué les podría decir yo? Eh, el crecimiento o los pasos que tiene para germinar una flor, que realmente lo utilizamos para eso, ¿sí? Es una continuidad de pasos. O cuando hablamos de episodios, son ciertos episodios. Dentro de una publicación, ejemplo, voy a verme los teléfonos que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Voy a colocar, Batigo va a vender teléfonos, pero ahora se va a dedicar solo a Samsung la publicación y todos los teléfonos Samsung que ha tenido desde el principio hasta ahora. Eso sí, pues es episodicidad. El primer teléfono que haya sacado Samsung hasta el último, sí, esos son episodios, ya, porque no es algo constante que se haya mantenido, sino que no es algo que haya evolucionado, digamos, ese mismo se haya transformado, sino que han cambiado totalmente, ¿ya? Les puedo decir que el primer teléfono, el teléfono de hace 5 años y el último teléfono que acaba de sacar Samsung, pues ahí está una cosa de episodicidad. Y esas son las 18 parejas o 36 técnicas de composición visual. ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes? Ustedes deben de hacer, lo voy a compartir, deben de realizar, como dice en la plataforma, 4 composiciones visuales utilizando cualquiera de las 36 técnicas de composición visual. Como dije al principio, pueden utilizar una, pueden utilizar varias dentro de un mismo dibujo, ¿sí? Tienen que hacer 4 dibujos, uno por hoja, ¿sí? Y cada uno de los dibujos pues tendrá que tener alguna, como mínimo alguna de las 36 técnicas. Eso sí, digamos, en el primer dibujo utilicé profundidad y aleatoriedad, esas dos ya no las puedo usar en la siguiente, ¿verdad? O sea, todos tienen que tener diferentes técnicas de composición. Tienen 36,
para poder trabajar. Dígame, Jason. Profe, disculpe, tenemos que hacer los 4 dibujos, ¿verdad? 4. 4 y usar una de las 4 imágenes, pues usar una de las 36 No. composiciones. En los 4 dibujos tiene que usted utilizar sus técnicas de composición visual. Por eso digo, en el primer dibujo utilicé profundidad y continuidad. Esas dos ya no las puedo utilizar en el siguiente dibujo. Tengo que usar otras dos diferentes. Ahora sí. O sea, por cada dibujo son 2 leyes que tengo que utilizar. No, usted puede utilizar una nada más. Ah, o sea que de las 36 composiciones que hay, solo puedo usar la que yo quiera en los 4 dibujos. Ujú, las que usted quiera. Solo que Ah, no se ya. pueden repetir. Ejemplo, por eso digo, si en la primera Sí, dibujé un obviamente, paisaje, ¿verdad? ese paisaje ya no lo puedo repetir, va. O sea, esa técnica. A eso me refiero. Bueno, Ah, gracias, profe. ¿tendrá alguna otra duda? Bueno, recordarles que esa tarea se entrega el día de hoy, tienen hasta las 9 de la noche. Y si no, pues tienen el próximo viernes a las 9 de la noche, que es su hora y su fecha límite. Ya se nos está acabando, chicos. Aprovechen, ya solo nos queda la clase de mañana y del jueves y amén, jóvenes. Esperemos que todo salga bien. Fuerte abrazo, bendiciones, se cuidan y nos vemos mañana para diseño computarizado. Que tengan feliz tarde y un buen provecho. Feliz tarde a todos, se cuidan. La asistencia ya la pasé.